¿Qué tal, amables amigos? Continuamos con la serie respondiendo a preguntas bíblicas. En el tema 5 y en el tema 6 hemos visto la excelsitud de la ley de Dios. Hemos visto que aunque la justificación sea por la fe y la redención sea por la gracia extendida de Cristo, eso no nos exime a nosotros de desobedecer los sagrados mandamientos, porque el pecado constituye transgresión de la ley y Jesús no vino a salvarnos para que sigamos desobedeciéndola. Así que por lo tanto vamos a recordar un poquito cómo Dios exalta su santísima ley. En el Salmo 119, el verso 142 leemos: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. El verso 151 y 152 dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Qué dice el Salmo 111, versículos 7 y 8? Las obras de tus manos son verdad y juicio. Dios escribió con su mano la ley de Dios. ¿Y qué más dice? Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para cuándo? La ley de Dios son los principios que emanan del carácter de Dios. Así como Dios es santo, su ley es santa. Como Dios es justo, su ley es justa. Como Dios es bueno, su ley es buena. Eso lo explica el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 7 y el verso 14. De manera que la ley, dice él, es santa, justa y buena. Ahora bien, hemos visto nosotros que el Señor Jesucristo, en el tema anterior, citando Mateo 5, 17 y 18, recordando nada más, y citando Lucas 16, 17, Jesús dice que más fácil cosa es que perezcan los cielos y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Ahora bien, ¿cómo puede ser que hay hermanos cristianos y pastores que están diciendo que Pablo dice que no hace falta guardar la ley, que solamente la salvación es por gracia, y usan varios textos del apóstol San Pablo para ello? Vamos a leerlo a esos textos bíblicos y vamos a analizarlo y vamos a ver que el mismo apóstol Pablo se encarga de aclararlo después, porque tristemente se lo toman aparte del contexto y lo hacen decir lo que Pablo no quiso decir. Pero ellos los toman aislados y fíjense en aislado estos textos, en apariencia parecería que están contradiciendo lo que dijo Jesús, que la ley de Dios está en vigencia y que es eterna y que tenemos que respetarla. Miren lo que dice el apóstol San Pablo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 4, leemos lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahí está, dice, el fin de la ley termina con Cristo. Otro texto, Romanos 3, 28 y 29. Concluimos pues que el hombre es justificado, dice, por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente, dice también de los gentiles. O sea, dice, ahí está. Si los judíos quieren seguir guardando el sábado, la ley que lo guarden, porque Dios es de ellos también, pero también es de los gentiles. No hace falta que lo guarden. Así argumentan las personas que toman estos textos bíblicos. Luego usan Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese otro texto, ya no están bajo la ley, ya no tienen que obedecerla, ahora están bajo la gracia de Cristo. Así argumentan con este texto bíblico. El otro está en Romanos, el capítulo 7, por ejemplo, vamos a leer algunos textos que aparecen allí en Romanos, el capítulo 7, vamos a leer desde el verso 4 al verso 6. Dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué tal? Todos estos pasajes son utilizados así, en esa forma, fuera del contexto bíblico, para mostrar que Pablo estaba lógicamente hablando que la ley ya no es necesario obedecerla. Si Pablo hubiera hecho eso
según la interpretación que le dan a estos textos bíblicos así, porque la Biblia no es para interpretarla según lo que yo quiero, sino para comparar texto con texto y aclarar, ¿verdad? Y ver qué es lo que está diciendo. Así que, por lo tanto, vamos a tener que preguntarle a Pablo, ¿qué quisiste decir con esos pasajes bíblicos? Acláranos. Pero antes de preguntarle a Pablo, le vamos a preguntar a Pedro, que era contemporáneo, y que él nos explique y nos diga si realmente Pablo hablaba difícil y algunas cosas difíciles de comprender, por la cual la torcían a la interpretación. En la segunda carta que el apóstol escribe el apóstol San Pedro, en la segunda carta, el capítulo 3, versículos 15 y 16. Miren lo que dice Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué tal? ¿Qué dice Pedro? Cuidado, Pablo habló muy difícil, algunas cosas de entender, pero los indoctos e inconstantes la tuercen. Puede ser que no seamos doctos algunos de nosotros, otros sí están bien versados en la materia, pero por lo menos seamos constantes en escudriñar, en investigar, en comparar verdad con verdad para ver qué es lo que Pablo realmente nos quiso decir. Así que por lo tanto, ahora yo le pregunto a Pablo, ¿qué quisiste decir en Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo? Que solo tenemos que vivir por fe y no obedecer la ley, según lo que interpretan algunos. En Romanos 3:28, que solo somos justificados por fe sin las obras de la ley. En Romanos 7:4, que hemos muerto a la ley. En Romanos 7:6, que estamos libres de la ley. Por favor, Pablo, acláranos esto, porque tú sabemos muy bien que le hablaste a los judíos tosudos, que querían seguir justificándose por las leyes ceremoniales en primer lugar y querían solamente vivir la letra de la ley, no el espíritu de la misma. Así que por favor, Pablo, acláranos qué es lo que quisiste decir, porque algunos comprenden mal, acláranos esto. Entonces el apóstol San Pablo dice, por favor, se los voy a aclarar. Mire, en primer lugar, ustedes vayan a la misma carta que yo les mando, Romanos, capítulo 3, versículos 28 y 29 que han citado, pero por favor lean los versículos 30 y 31 que siguen, no se queden solamente ahí con esos versículos. Entonces, en Romanos, el capítulo 3, versículos 30 y 31, después que el apóstol dice Dios de los judíos, no, también de los gentiles, que algunos interpretan ya que los judíos guarden la ley, los gentiles no. Miren lo que dice Pablo en el verso 30 y 31. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe, dice, a los de la incircuncisión. O sea, Dios va a justificar tanto a judíos como gentiles. Eso estoy diciendo por medio de la fe en Jesús. Pero no estoy diciendo que ya la ley no debe ser obedecida. Por favor, lean el verso 31. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por favor, no se queden con los primeros versículos. Sigan leyendo para ver lo que yo quise decir, dice Pablo. Porque si no me van a hacer decir y me van a hacer contradecir a mi divino maestro, el que dijo que ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Así que por lo tanto, fíjense en cómo Pablo, mis amados, van aclarando. Ahora bien, Pablo, en Romanos 10:4, al decir el fin de la ley es Cristo, ¿está diciendo que la ley termina con Cristo? Y entonces Pablo dice, no, si estoy diciendo que por la fe no invalidamos la ley, sino que la confirmamos, lo que estoy diciendo es que la finalidad de la ley, el propósito de la ley, no estoy diciendo que la ley termina con Cristo, no, estoy diciendo que la finalidad es guiarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley me señala que soy un pecador, el espejo que me dice estás manchado, anda y busca el agua y el jabón para limpiarte tu mugre, tu suciedad. Entonces lo mismo hace la ley, me dice eres un pecador, has pecado, estás condenado,
busca la justicia de Cristo para ser perdonado. Cristo me justifica y me perdona y la ley me dice estás limpio. Y Jesús me dice no peques más, obedece. ¿Se dan cuenta? O sea, está el apóstol Pablo enfocando acá correctamente el fin, ¿verdad? Como finalidad. Y entonces me dice el apóstol Pablo, por ejemplo, anda a la primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 9, y va a ver que Pedro se expresa de la misma manera con respecto a la fe. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, el versículo 9, dice el apóstol así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fíjense en la misma expresión, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Que acaso termina la fe? No. Está diciendo el propósito de la fe es la salvación. La fe es el medio, es el canal. El Salvador es Jesús. La fe es el medio para alcanzar la salvación que Él me trae. ¿Comprenden, mis amados? Hay expresiones en la Biblia que a veces no la comprendemos de una forma correcta como Él la está expresando, ¿verdad? Muy bien. Por otro lado, dice, el fin de la ley es Cristo. La finalidad ya hemos visto, ¿verdad? Hay otra expresión que usa el apóstol allí también. En Romanos 6:14, por ejemplo, cuando el apóstol San Pablo dice, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que Pablo está diciendo es que ya no somos condenados porque ya no estamos bajo la condenación de la ley, porque cuando Cristo me perdona, la ley ya no me condena. La justicia de Cristo me cubre y comparezco ante la ley de Dios con el carácter de Cristo, ¿verdad? Siendo justo. En ese contexto ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Se refiere que ya no estamos bajo la condenación de la ley porque la gracia de Cristo me perdona. ¿Para qué? Para que lógicamente yo viva en obediencia. Ahora miren, para ir terminando esta meditación, la mayor parte del mundo cristiano ataca, dice la ley. Pero cuando uno le pregunta, Señor, ¿a qué mandamiento se refiere usted? Porque la ley tiene 10. Si usted me dice que la ley ya no está en vigencia, entonces ya tengo que tener dioses ajenos, puedo tener idolatría, puedo robar, puedo mentir, puedo adulterar. No. Esos mandamientos hay que guardar. Bueno, ¿y a cuál se refiere usted? En cuanto al sábado, ya no hace... No, momentito. Usted me está citando textos de Pablo que habla de la ley. La ley tiene 10 mandamientos. Si usted me está refiriéndose al sábado, entonces está anulando toda la ley. Pero ahora miren, Pablo, después que ha aclarado que no es así, Pablo me va a decir, miren, yo he sido un obediente a los 10 mandamientos y he guardado el santo sábado, eso de que Jesús lo cambió al sábado por el domingo cuando resucitó, o sea, el primer día de la semana, eso es mentira. Siempre hemos seguido guardando el sábado. Miren, vayan a Hechos de los Apóstoles, dice el apóstol Pablo. Van a ver que yo he sido obediente a los mandamientos de Dios y que siempre he guardado ese día sagrado de reposo porque ese día no lo cambió el Señor Jesucristo. Además, cuando se estudia en detalle, ese es el día que vamos a guardar en la tierra nueva y restaurada. En Hechos de los Apóstoles tenemos nosotros el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles y ahí entonces nos encontramos con el verso 42. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de sábado, en algunas traducciones dice reposo, porque la palabra sábado es Shabbat, que significa reposo, pero hay un asterisco que dice aquí equivale a sábado. El siguiente día de sábado le hablé que le hable de estas cosas. ¿Quiénes le pidieron que el siguiente sábado? Los gentiles. Si los gentiles ya hubieran guardado el primer día de la semana, le hubieran dicho, Pablo, hoy estuviste reunido en la sinagoga con los judíos el sábado, mañana, por favor, primer día de la semana, porque no se llamaba domingo recién se ha llamado casi en el siglo III de nuestra era, ¿verdad? Dominicus, día del Señor, le han puesto lo que han hecho el cambio del sábado al domingo, hacemos esa aclaración en esta brevedad, pero queridos amigos, escuchen bien, fíjense en lo que dice el verso 44. El siguiente día de sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué tal? Ya no era en la sinagoga. Para que sea toda la ciudad, habrá sido en un campo ahí, descampado. Y Pablo les predicaba
y les enseñaba las Sagradas Escrituras. Y si nosotros seguimos viendo en la palabra de Dios, en diferentes pasajes de ella, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles también, el capítulo 17, dice Pablo, como acostumbraba, fue a ello y discutía todos los días de sábado y persuadía a judíos y a griegos. O sea, el apóstol Pablo como acostumbraba. Cuando ustedes vayan a Lucas, el capítulo 4, verso 16, dice Jesús como acostumbraba vino a la sinagoga el día de sábado. Así que Pablo seguía guardando el sábado. Mis amigos, queridos, Pablo fue respetuoso de ese mandamiento. Y en cuanto a la idolatría, ya para terminar, el segundo mandamiento, que tristemente ha sido violado por la mayor cantidad del mundo llamado cristiano. ¿Qué dice el apóstol San Pablo sobre la idolatría? Por ejemplo, si ustedes van a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, desde el versículo 16, ustedes van a ver cómo Pablo estaba en la ciudad de Atenas. Ahí estaban los filósofos, los epicúreos y los estoicos. Y entonces, como le escuchan a Pablo hablar de Jesucristo, ellos no entendían nada de ese Salvador y lo llevan al Areópago, un lugar de reunión. Y ahí dice que Pablo entrando vio que había un montón de imágenes al dios fulano, a la diosa sultana, al dios perengano, como ellos creían, imágenes de todo tipo. Pero en un lugar había solo una inscripción que decía al Dios no conocido. Por las dudas se olvidaban de algún Dios. Entonces el apóstol Pablo, cuando llega a ese lugar, entonces fíjense en lo que dice el apóstol, el verso 23 del capítulo 17 de Hechos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es a quien da todo vida, aliento y todas las cosas. Dios no necesita que ilustremos, ¿verdad?, con imágenes de una forma o imágenes de otro, ¿verdad? Y entonces el apóstol sigue diciendo, ¿verdad? Siendo pues linaje de Dios, verso 29, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre. Tremendo. Así que el apóstol condenaba la idolatría y él la reprendía. El último texto, Hechos 19, versículo 26. Miren lo que dice allí el apóstol San Pablo. Pero veis y oís, dicen los que condenaban a Pablo, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi todo Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Mis amigos queridos, el apóstol Pablo representó dignamente la palabra de Jesús. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, y respetó esos dos mandamientos que son atacados por la cristiandad. El segundo y el cuarto no aparecen en los catecismos romanos. Y el mundo protestante, aunque sí respeta el segundo mandamiento y todos los otros, pero ataca al cuarto mandamiento, el santo sábado, que está en el centro de la ley y es el sello de Dios. Vamos a analizarlo en el próximo tema, a ese mandamiento, con algunos escritos también de Pablo que algunos lo interpretan muy mal. Que Dios los bendiga, mi deseo y mi oración.